Bueno, buenos días a todas y todos los que están aquí. Muchas gracias por estar presente. Y pues iniciamos este evento reconociendo la relevancia del día que se celebra hoy, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y reconociendo también que se trata de un problema no nuevo, es un problema que ha existido por décadas, siglos, no sabemos hacia atrás cuántos, pero que por muchísimo tiempo en la historia de nuestras sociedades ha pasado de manera invisible porque no había sido reconocido como un problema social. Y es un problema social que tiene además muchas aristas. Se trata de un problema de derechos humanos para empezar, pero además se trata de manera muy importante de un problema de salud pública y pues tiene otras aristas también. Evidentemente es un problema que deriva de las desigualdades de género de nuestras sociedades. Entonces queremos con este evento darle lugar, la relevancia que tiene el tema y ubicar intentar establecer como una tradición, que no se nos pase el día, porque creemos que sí, ya sé lo de la eliminación de la violencia contra las mujeres, pero nunca sabemos todo, siempre tenemos algo nuevo que aprender, pero además siempre tenemos que reactivar nuestra actitud y nuestro rechazo frente al problema. Entonces, con esa intención convocamos a esta reunión. Quiero iniciar también diciendo que, bueno, esta reunión fue organizada por Sonia Frías, que es la secretaria académica del centro, y por esas cosas de la vida que pasa cuando uno es funcionario, con toda la ilusión que tenía Sonia de estar hoy aquí y de todas las ganas que le puso a la organización, no va a estar porque tuvo que ir de emergencia a un evento de la Coordinación de Humanidades a la que estaban convocando al director, y como no está en el país el director, pidieron que fuera la secretaria académica. Entonces no tuvo más remedio que irse para allá. Por lo tanto, eso implica unos ajustes en el programa. El programa, ahorita primero iniciamos Roberto y yo, las dos primeras ponencias, y después hay un pequeño receso, y la tercera ponencia iba a ser por Sonia. Como no va a poder estar presente, entonces vamos a aprovechar ese espacio para hacer la presentación de un libro sobre el tema que acaba de salir y que fue publicado aquí en el CRIM y en Mujeres. Bueno, pero ya eso lo explicaremos cuando sea el momento, pero bueno, no dejaremos el vacío en el periodo de tiempo que correspondía para la presentación de Sonia, y al final viene otra investigadora, Daniela Serva, que ahorita está en un evento en la UAM, pero que al rato se incorpora a este evento, ¿sí? Entonces, bueno, creo que eso era lo que yo tendría que decir. ¿Qué me falta? No, vas muy bien, vamos muy bien. Nada más también agradecer entonces a nombre de la dirección del CRIM, del director y de la secretaria académica, su presencia aquí, excusar su ausencia por causas de fuerza mayor, y en todo caso afirmar, en el sentido de reafirmar algo que acaba de decir Irene, que es que el CRIM tiene algo que decir el 25 de noviembre. Por eso es este evento. En este centro hacemos investigación científica, empírica, sobre el problema de violencia contra las mujeres, y ese es en todo caso una parte de nuestro activismo, y para eso nos pagan. Somos especialistas en el tema, dedicamos el tiempo completo a este tipo de temas, y entonces en ese sentido es que digo que tenemos algo que decir, y nos parece que es importante, y ese era el espíritu con el que Sonia organizó este evento, que el CRIM tenga presencia en un día como este, y por eso es esta serie de conferencias que vamos a tener el día de hoy. ¿Qué más nos faltaba? Nada más, ¿no? Entonces, básicamente eso. Entonces, sin más, y para ir puntualazos, como debería ser siempre, vamos a empezar con la primera conferencia, que es la de la doctora Irene Cacique, que es investigadora de este centro desde hace 20 años o más, 20, y que tiene una larga trayectoria justamente en estos temas. Ella además es, de lo mucho que ha investigado, es autora de una metodología
que permite calcular el empoderamiento, el grado de empoderamiento de las mujeres y cómo se correlaciona eso con la violencia que sufren. Y bueno, su conferencia se titula Magnitud y consecuencias de la violencia en el noviazgo entre adolescentes en el estado de Morelos. Se basa en una investigación de ella, que ella coordinó, que ella impulsó, además en otros estados, pero te vas a centrar en Morelos. Así que vamos a escucharla. La idea es tener una presentación de unos 30 minutos y después tener espacio, unos 15 minutos para preguntas antes de pasar a la siguiente conferencia. Así que, sin más, arrancamos. Gracias, Roberto. Bueno, inicio diciendo un par de cositas. Primero, la violencia contra las mujeres no es nada más la violencia de pareja. Y hoy quizá, o sea, por la brevedad del evento, tenemos nada más como determinados temas, pero y en particular la presentación que yo voy a hacer es sobre violencia en el noviazgo. Es un tipo de violencia de pareja, pero no se refiere a todos los tipos de violencia de pareja. Específicamente, la violencia en el noviazgo se refiere a aquellos que pues no viven juntos, son novios, en teoría. O sea, no los novios que conviven, esos ya son, para efectos de investigación, pareja conyugal. Entonces, nada más quiero mencionar que lo que yo voy a plantear aquí se refiere a un tipo específico de violencia de pareja, y lo que en conjunto vamos a presentar a lo largo de la mañana pues es algunas expresiones de las violencias contra las mujeres, porque además eso es un cambio que también tenemos que incorporar en nuestro lenguaje, ya no hablar de la violencia contra las mujeres, porque son tantas las violencias que son en plural, digamos que decir las violencias contra las mujeres. Pero bueno, lo que voy a presentar acá, como ya Roberto anticipó, al final la presentación aterriza en datos para el estado de Morelos, que levanté con una encuesta hace algunos años. Pero voy a empezar como introduciendo al tema, y al principio cuando estaba preparando la presentación dije, bueno, ya esto lo he dicho muchas veces, pero como decía al principio, creo que a veces creemos que no la sabemos. Ah, sí, ya sé, violencia emocional. Sí, pero a veces se nos escapan tantas cosas de las expresiones concretas de esos tipos de violencia que voy a hacer en la primera parte de la presentación como un recuento sobre qué es violencia en el noviazgo y cuáles son las expresiones, etcétera. Por si acaso hay uno de ustedes aquí que no lo ha oído antes, ya valió la pena volverlo a repetir, ¿sí? Ok, entonces la violencia en el noviazgo es desafortunadamente un tema demasiado frecuente, no solamente en México, en todos los países donde se ha levantado información sobre el tema, es muy frecuente la violencia en el noviazgo. Como decía antes, una expresión, la violencia en el noviazgo es un tipo de violencia de pareja. La violencia en el noviazgo es hasta más prevalente o más frecuente que la violencia que ocurre en parejas ya adultas. Entonces es un problema que nos tiene que llamar la atención y que tenemos que prestarle muchísima atención, además porque cuando hablamos de violencia en el noviazgo estamos hablando usualmente de personas jóvenes, y es mucho más fácil intentar enderezar un árbol que está creciendo torcido cuando está en sus primeros años o en sus primeros meses de crecimiento que cuando ya es un tronco de este grueso que está difícil modificar como parábola o como metáfora, ¿no? Entonces creo que el momento de intervención cuando hablamos de violencia en el noviazgo, refiriéndonos especialmente hacia los adolescentes, nos debe hacer caer en cuenta de lo importante que es atender el problema en ese momento, en esa etapa de la vida de los que participan en ella, en el problema de violencia en el noviazgo. Entonces, la mayoría de las encuestas, otro punto, cuando hablamos de violencia en el noviazgo ya tenemos una cierta tradición. Podemos decir que hemos tenido distintas encuestas en México ya sobre el tema. Las primeras fueron desarrolladas no a nivel nacional, sino en algunas distintas universidades, y eran representativas nada más para lo que pasaba en esas comunidades estudiantiles. Pero desde el 2007 ya se levantó una encuesta sobre violencia en el noviazgo a nivel nacional en México, que es como el primer antecedente importante en términos de encuestas sobre el tema. Y bueno, a partir de eso también en la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares, que es una encuesta que se levanta desde 2003 en México, con ese nombre que no dice mucho de qué va la encuesta, pero en realidad una encuesta sobre violencia hacia las mujeres. Inició esa encuesta en 2003 nada más violencia de pareja en mujeres casadas, pero con los posteriores levantamientos de la encuesta se fue ampliando el tema
incluye también ahora violencia de exparejas y violencia en el noviazgo. Entonces ya tenemos también una encuesta importante a nivel nacional que cada 5 años se va levantando, el año que viene se levanta, creo, la próxima. Entonces cada 5 años tenemos información renovada sobre el tema. Entonces, en la mayoría de todas esas encuestas que ya se han desarrollado, el problema ha sido que la mayoría de ellas nada más incluyen violencia hacia las mujeres, ¿ok? Y no digo que es un problema, es importantísimo atender el problema, por eso estamos hoy aquí. El asunto es que yo siempre quiero dejar como planteado que cuando hablamos de violencia de pareja tenemos que mirar los dos lados. Y sabemos, y lo vamos a ir viendo en la presentación, que también las mujeres ejercemos violencia. Entonces, la mayoría de las encuestas nada más han levantado información, no solamente aquí en México, a nivel internacional, la mayoría de las encuestas levantan información de la violencia que reciben las mujeres. Pocas han levantado información de varones. La que mencioné previamente, la encuesta nacional que se levantó en 2007 de violencia en el noviazgo, ya incluyó varones. Entonces se incluyó la violencia que ellos recibían y la que los jóvenes, porque fue una encuesta de jóvenes hasta 29 años, también recibían. Y yo intento incorporar, mi llamada es incorporar a ver no solamente la violencia que se recibe, también la violencia que se ejerce. Pero bueno, hacia allá nos iremos moviendo. Pero por eso en la introducción planteo que es importante cuando damos cuenta del tema, no solamente mirar la violencia que reciben las mujeres, también es importante ver la violencia que reciben los hombres y la violencia que ejercemos unos y otras. ¿Por qué? Porque si queremos finalmente erradicar el tema, erradicar el problema, no podemos mirar un solo lado de la moneda, aunque sea el más grave o el que tiene consecuencias más severas. Tenemos que ver también la violencia que reciben los varones. La relevancia de la investigación, ya un poquito lo dibujé, es fundamentalmente porque se trata de un tema de derechos humanos, pero además cuando hablamos de violencia en el noviazgo, por la etapa de vida en que se encuentran los jóvenes, los adolescentes, es importante tener la constancia del problema y las herramientas para atender el problema. Entonces los patrones de violencia, además, cuando los jóvenes experimentan violencia en el noviazgo, es una semillita que queda sembrada ahí para reproducir esa violencia en otras relaciones que van a ir desarrollando a lo largo de su vida. Y con esto hago referencia a esto que probablemente algunos de ustedes ya han oído hablar, de las evidencias que existen sobre una transmisión intergeneracional de la violencia. O sea, la violencia no sale de la nada ni la traemos en los genes, la violencia la aprendemos. Y el problema es que la aprendemos probablemente desde niños, cuando ni siquiera, o sea, puede ser que como niños sufrimos violencia, pero también puede ser que simplemente la atestiguamos y vemos como algunos miembros del hogar ejercen violencia sobre otros, y ese atestiguar o el sentir ser víctima de violencia en la infancia se va reproduciendo en otras etapas de la vida, en la infancia, en la adolescencia, en las relaciones de noviazgo y finalmente en las relaciones de pareja adulta que puedan tener. Y obviamente se reproduce otra vez, se cierra el ciclo ejerciendo violencia también hacia los hijos, que entonces se llevan esa semillita que va creciendo y manifestándose en distintas etapas de la vida y en distintos escenarios. Entonces la organización de esta presentación es, primero, como mencionaba, una información general sobre la violencia en el noviazgo, después algunos datos de situación de violencia en el noviazgo para México a nivel nacional con los datos de la ENDIRE, y finalmente la situación que tenemos de violencia en el noviazgo en el estado de Morelos. Entonces esto parece también así, bueno, ya todos sabemos qué es un noviazgo y qué es la violencia. Bueno, sí, pero nada más para dejar sentado que cuando hablamos de noviazgo estamos hablando de una relación de pareja donde hay vínculos afectivos y unas experiencias íntimas que se comparten. Muchas veces asumimos por default que estamos hablando de parejas heterosexuales, y es parte del problema que arrastramos también en la investigación que se ha desarrollado. Poco hemos atendido la violencia que no es en parejas heterosexuales. La información que tenemos en las encuestas disponibles es fundamentalmente de parejas heterosexuales, pero aquí también quiero dejar abierta la ventanita que también tenemos que atender la violencia que se puede dar en el noviazgo en parejas homosexuales.
Y otro que quiero resaltar cuando hablamos de noviazgo es justamente esta característica, que los miembros de la pareja no conviven, no comparten un hogar, sino que mantienen esta relación, pero sin todavía tener este grado de compromiso. Entonces, cuando hablamos del noviazgo adolescente, no es tampoco claro que siempre que lo fundamental que organiza esa relación de pareja sea una relación de amor, ¿ok? No al amor entendido como lo entendíamos décadas atrás, donde pues se fundamenta en una relación de amor que va viendo hacia el futuro concretar esta relación, formalizarla y llevarla a la formalidad de un matrimonio. No, eso no es lo que está en la cabeza de los adolescentes cuando establecen una relación de noviazgo. Hay una relación íntima de afecto, sí, de simpatía, muchas veces más de amistad que necesariamente de amor de pareja, y no para nada pensando en el futuro, ¿sí? Y entonces también es importante, cuando hablamos de violencia en el noviazgo, reconocer que aunque lo llamamos noviazgo, hay distintas relaciones entre los adolescentes, entre los jóvenes, que van desde una relación que ellos mismos denominan como free, que es sin compromiso alguno, sin definitividad de que tú eres mi pareja y yo soy tu pareja, podemos rodar con otras parejas o movernos hacia otras de manera fluida, o amigos con derechos. Hay muchos términos que yo realmente no conozco, hasta finalmente los que se denominan como novio, y es cuando ya quieren como un poquito más de formalidad frente a los amigos o frente a los padres, si es que le llegan a presentar la pareja a su padre, muchas veces ni siquiera pasa por ahí, pues se denominan entonces novio, ¿sí? Entonces, pero hay aquí como un gradiente de compromiso y de libertad en la relación, ¿no? Algo importante que es la definición oficial de violencia en el noviazgo: es todo acto, omisión, actitud o expresión que genera o puede generar algún tipo de daño físico, emocional, sexual a la pareja. Aquí lo que hay que resaltar es que no solamente son actos, también puede ser omisiones, cosas que dejamos de hacer o que dejan de hacer, porque yo ya no me puedo meter en esta categoría, ni de adolescente ni de noviazgo. Pero bueno, solamente no son actos, también son omisiones y son expresiones, muchas veces ni siquiera verbal, pueden ser expresiones verbales, pero también pueden ser expresiones corporales, expresiones del rostro que hacemos sentir al otro bien o mal con lo que le estamos transmitiendo. Entonces, los dos elementos clave para distinguir cuando una conducta o una actitud es o no es violencia es, por una parte, el daño que puede causar, y que puede o que causa, ¿ok? Y aquí es importante distinguir que, pero no le pasó nada, la golpeó pero no le pasó nada, o le dijo tal cosa pero no le pasó nada. No es ahí donde está la distinción, porque simplemente con que tenga el potencial de generar daño ya es violencia. Y lo otro que muchos autores, y aquí no hay homogeneidad, pero muchos autores hablan de que para distinguir cuando un acto o una actitud es violenta o no, es que lleva implícita la intención de generar ese daño. Ahí no hay homogeneidad entre los autores y no siempre se establece esta distinción. Pero bueno, son como los dos criterios que suelen estar en la literatura para distinguir lo que es violencia de lo que no es violencia. Y aquí llegamos entonces a los tipos tradicionales, ya digo porque han sido ya frecuentemente expresados, de tipos de violencia. Entonces, yo me voy a centrar en esta presentación fundamentalmente en tres: emocional, física y sexual. Son los mismos tipos de violencia para cualquier relación de pareja, pero cuando hablamos de una relación de noviazgo se suele excluir, porque no siempre se excluye la expresión de violencia económica, simplemente por el hecho de que como no conviven los miembros de la pareja, pues es una esfera ya un poco más estrecha de que se posibilite este ejercicio de violencia económica. Entonces, la emocional, la física y la sexual, y hablamos de violencia emocional para referirnos a lo mismo que algunos autores llaman violencia psicológica, otros se refieren a ella como violencia verbal. En realidad, psicológica o emocional es un poco más abarcativa, porque, como decía antes, no es nada más lo que se dice, también puede ser lo que no se dice o lo que se transmite con gestos, ¿ok? Y es la más frecuente, consiste en actos u omisiones que se expresan a través de prohibiciones, coacciones, condicionamientos,
intimidaciones, amenazas, abandono, etc. Insultos, burla, silencios también. Y las agresiones de este tipo tienden a humillar, a ofender a la persona que la recibe y repercuten de manera muy importante en la autoestima de esa persona y en su estabilidad emocional. Algunos indicadores, y nada más los cito porque a veces creemos que yo sé lo que es violencia emocional, es que me griten, o es que me digan boba, bruta, o qué sé yo. No, también hay expresiones que quizás son menos frecuentemente hechas conscientes. Por ejemplo, que la pareja te trate de aislar de tu familia o de tus amigos y sistemáticamente te va dejando como con menos recursos porque te va aislando de esos recursos emocionales, ¿sí? O que no, cuando estamos además hablando de violencia en el noviazgo, pueden haber otras actitudes como de control, por ejemplo, que te revise el celular, que te revise tu cuenta de Facebook, o esas expresiones más frecuentes quizás entre adolescentes o entre jóvenes y que no son siempre citadas, ¿no? Entonces simplemente hacer conciencia de que son múltiples las manifestaciones de este tipo de violencia, ¿sí? La violencia física, que es la que siempre pensamos todos cuando hablamos de violencia, que se refiere obviamente al golpe, pero no es nada más el golpe, es la que se comete directamente hacia el cuerpo de la persona que la recibe, haciendo uso de la fuerza física. Y el golpe puede ser el golpe con mi mano, pero también puede ser con un objeto, con un arma, que es donde se vuelve más peligrosa. Y siempre es importante distinguir que se trata de un acto intencional, o sea, no es el golpe que te di porque hice así, te golpeé. No, obviamente eso no es violencia, no hay ninguna intención ahí de hacer daño. Y este maltrato puede ocasionar lesiones importantes en el cuerpo, como traumatismo, moretones, cortaduras, quemaduras, fracturas, etc., ¿sí? Indicadores de violencia física aquí también: empujones, cachetadas, arañazos, y vamos desde los que parece menos severo, menos relevante, menos agresivo, hasta cosas mucho más agresivas como una quemadura, como una mordida, un intento de estrangulamiento, el uso de un arma, ¿sí? Yo no estoy listando aquí todas, nada más pongo ejemplos como para dejar evidente que hay muchas expresiones de cada uno de estos tipos de violencia, ¿sí? Y la violencia sexual, que es la tentativa, y aquí enfatizo lo de la tentativa porque no es nada más, cuando hablamos de violencia sexual tendemos a pensar, es la violación. No es nada más la violación. Obviamente la violación es una expresión importante de la violencia sexual, pero hay muchas tentativas de violencia sexual que no tienen necesariamente además que llevarnos hacia el acto sexual consumado, sino también puede ser tocamiento, miradas que obviamente te transmiten esa intención sexual de la otra persona y que no son buscadas por la persona que las está recibiendo, ¿sí? Porque cuando se trata de mutuo acuerdo, estamos hablando de un ejercicio sexual libre, consensuado, ahí no hay ningún problema. El problema es cuando no se trata de un acto consensuado o deseado por la parte que lo está recibiendo, ¿sí? Indicadores, otra vez, como ejemplos, nada más: tocamiento sin consentimiento o amenaza de terminar la relación, por ejemplo. Esto que pudiera parecer que es simple violencia emocional, también es violencia sexual. Amenaza de terminar la relación, por ejemplo, de noviazgo, porque no quiere la pareja tener relaciones sexuales. Y algo importante que hay que hacer consciente cuando hablamos de violencia en el noviazgo es también la oposición a usar métodos de protección durante el acto sexual. Es también violencia sexual, porque no te deja realizar ese acto sexual de la manera en que lo deseas realizar y con la responsabilidad o con el cuidado que le quieres poner a ese acto sexual, ¿sí? Bueno, entonces las características en general de la violencia en el noviazgo entre adolescentes está enmarcada en un proceso de identidad, de búsqueda de identidad en los adolescentes, que esperan trascender a ser reconocidos ya no como niños sino como adultos. Y eso muchas veces, curiosamente, implica que hay una adopción rígida de roles de género en los adolescentes, porque están justamente tratando de establecer su identidad como hombre, como mujer y como adultos. Entonces quieren adoptar, expresar actos que ven o que socialmente se supone que se atribuyen a los hombres y a las mujeres.
y eso muchas veces los mete en un camino de poca libertad frente a los roles de géneros tradicionales, ¿sí? Entonces, a pesar de que son jóvenes, pueden estar reproduciendo actos que son tremendamente tradicionales cuando hablamos de género. Ocurre también entre la violencia en el noviazgo, además se enmarca también en una tendencia de que a medida que se va progresando en el avance del tiempo de esta relación y se va formalizando esta como fidelidad o esta unicidad de que tú eres mi única pareja y yo soy tu única pareja, tiende también a hacerse más seria las expresiones de violencia en el noviazgo. Y muchas veces además, sobre todo cuando hablamos de adolescentes menores de 18 años, que son muy jóvenes, todavía los más pequeños, los de 11 a 14 años, son adolescentes que muchas veces no saben cómo interactuar todavía frente al otro sexo. Y entonces enmarcan esta relación de noviazgo dentro de un tipo de juego que muchas veces ellos creen que es juego, pero que en verdad no es juego, que está traspasando ya las líneas de lo que es violencia, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ese juego rudimentario de darte empujones o no sé qué, puede ir escalando hacia expresiones que ellos todavía toman como juego, pero que dejan de ser tan light, ¿ok? Un hallazgo consistente para las personas que hacen investigación o están metidos en el tema de violencia en el noviazgo es que la prevalencia de violencia en el noviazgo es igualmente ejercida por varones que por mujeres, ¿ok? No es que cuando hablamos de la violencia de pareja, y en este caso de violencia en el noviazgo, no es que las mujeres no ejercen violencia o que ejercen poquita y los varones ejercen mucha. Los dos ejercen mucho, ¿ok? Y incluso a veces la prevalencia de violencia que las mujeres ejercen es mayor que la prevalencia de la violencia que ejercen los varones. Sin embargo, y esto lo quiero enfatizar más en un día como hoy, las consecuencias de la violencia que se recibe no son las mismas para las mujeres que para los varones. Es más severa la violencia que reciben las mujeres y tiene más consecuencias, de mayor magnitud, tanto emocional como física, la violencia que reciben las mujeres. Los factores que propician la violencia en el noviazgo, y esto que parece aquí simplemente un listado, esto viene de múltiples investigaciones, esto ya son hallazgos empíricos de múltiples investigaciones a nivel internacional. Y esto se va a repetir un poquito cuando veamos los hallazgos para México, pero ser testigo de violencia en el hogar, tener un historial de comportamiento agresivo, tener baja autoestima, todo esto son factores que pueden facilitar el avance hacia ser violento o recibir violencia en una relación de noviazgo, ¿no? Creer que está bien usar a las amenazas para resolver conflictos, no saber controlar la ira, la frustración, en general no tener control sobre las propias emociones es algo importante, estar deprimido, tener dificultades de aprendizaje. Obviamente el uso del alcohol y de las drogas no son la raíz, pero son factores que facilitan la expresión de violencia. La inexperiencia y la inmadurez y los estereotipos de género que, como mencionaba antes, en los adolescentes son particularmente rígidos muchas veces los estereotipos de género. Entonces las consecuencias de la violencia aquí están, son larguísimas, probablemente no están aquí todas, son muchas, nada más así como para dejar constancia de que la violencia en el noviazgo tiene efectos emocionales, físicos y sexuales. No es que la violencia emocional tiene efectos emocionales nada más y que la violencia física tiene efectos físicos nada más. No, cualquiera de ellas puede tener consecuencias emocionales, incluso físicas. Por ejemplo, la violencia emocional puede generar en una situación de depresión, de estrés. O sea, puede tener también consecuencias físicas, puede generar adicciones y puede tener consecuencias sexuales, ¿no? Me lo voy a saltar un poco, no sé cómo viene el tiempo, no me fijé, pero sé que todavía me falta mucho, así que voy a avanzar. Entonces, aterrizando un poco datos sobre violencia en el noviazgo en México. Estos son datos de la ENDIRE, que la última fue levantada en el 2016, y bueno, aquí nada más para mencionar, ahorita se los voy a mostrar de manera gráfica, pero cuando se mide la violencia en el noviazgo o la violencia de pareja, siempre se hace referencia a la experiencia de esa violencia a lo largo de la vida
de la persona que la recibe, en este caso de la mujer, porque además la ENDIRE nada más mide violencia hacia la mujer, puede haber sido a lo largo de la vida y en el último año, ¿no? Y lo que vemos son porcentajes de todas las mujeres. Pasen que hay muchos lugares aquí, no se quedan ahí paraditas. Entonces, lo que vemos aquí son datos de todas las mujeres que fueron encuestadas, el porcentaje de ellas que recibió violencia, en este caso de noviazgo, alguna vez en la vida o en el último año. Y cuando estamos hablando de violencia en el noviazgo, a mí me parece siempre importante distinguir entre quienes son adolescentes, que son buena parte de los que son novios o novias todavía, y los que tienen 20 años y más, que ya es una población adulta, aunque sea una relación de noviazgo, ya tiene otros matices, ¿sí? Entonces, esto que está aquí se los presento aquí más gráfico. Estos dos primeros gráficos nos dan referencia a esa prevalencia, el porcentaje de mujeres encuestadas a nivel nacional en la ENDIRE, que son solteras, por eso es violencia en el noviazgo. Y en el primer cuadro de la izquierda arriba, lo que podemos ver es las prevalencias distinguiendo por el periodo de referencia. Obviamente la barra azul se refiere a el haber recibido ese tipo de violencia a lo largo de la vida, y la barra naranja en el último año, ¿ok? Entonces podríamos decir que a nivel nacional 31% de las mujeres habían recibido violencia en el noviazgo a lo largo de su vida, violencia emocional, y el 20%, si lo redondeamos, habían recibido violencia emocional en los últimos 12 meses. Y esto sería para la violencia económica, que la ENDIRE sí mide violencia económica también para las mujeres solteras, que es muy poquito, pero bueno, algo existe. Todavía puede ser que una mujer soltera, el novio le diga cómo tiene que usar el dinero que ella gana trabajando, o le impida que busque trabajo, o le impida estudiar. Esas son expresiones también de violencia económica que pueden expresarse en el marco de una relación de noviazgo. Y violencia física y violencia sexual, ¿no? Estas serían las prevalencias a nivel nacional con los datos del ENDIRE para el año 2016. Estas serían las prevalencias ya separando por grupos de edades. La barra azul son los de adolescentes, 15 a 19 años, y la barra naranja los adultos. Entonces lo que podemos darnos cuenta en este primer gráfico, obviamente las prevalencias a lo largo de la vida siempre son más altas que las de lo que me ha ocurrido en el último año. Cuando hablamos de comparar por grupo de edad, los jóvenes de 15 a 19, la barra azul, siempre es mucho más alta la prevalencia de violencia en el noviazgo para los adolescentes que para los que tienen 20 años o más. Entonces nos podemos dar cuenta de cómo es importantísimo atender el problema de violencia en el noviazgo, porque es mucho. Por ejemplo, la violencia emocional es casi el doble la que sufren los adolescentes que la que sufren las mujeres mayores de 20 años, ¿okay? Aquí nada más estamos hablando de mujeres, estos datos son solo para mujeres, ¿sí? Y después de la violencia emocional tenemos la violencia física, la violencia sexual, y la económica sería la más chiquita. Todavía hablando con datos de la ENDIRE a nivel nacional, lo que vemos es, bueno, en el gráfico anterior nos damos cuenta de que la violencia que sufren las mujeres adolescentes es mucho más amplia, mucho más frecuente que la que reciben las mujeres de 20 años y más a nivel nacional, ¿ok? Pero entonces yo quise ver, bueno, pero ¿cómo nos ubicamos en el estado de Morelos en el contexto nacional? Y lo que tienen estas dos gráficas es, la primera se refiere a las mujeres de 15 y 19 años, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la violencia en el noviazgo en el contexto nacional? Y Morelos, que es esta franja roja, está por aquí abajo, y aquí está a nivel nacional la prevalencia de, esto es nada más violencia física, a nivel nacional y para Morelos, ¿ok? Entonces, a pesar de que la prevalencia de los adolescentes es más alta que la para mujeres de 20 años y más, a nivel nacional Morelos no es de las entidades que tiene mayor situación de violencia en el noviazgo entre adolescentes. Sin embargo, cuando lo miramos para mujeres de 20 años y más, Morelos es la quinta entidad en términos de prevalencia a nivel nacional para las mujeres de 20 años y más, la violencia en el noviazgo,
¿sí? Hablando de mujeres, nada más. Ahora sí, llegamos a la situación de Morelos. Y los datos que empleo aquí provienen de... nada más me quedan supuestamente 5 minutos. Vienen de una encuesta que levanté en el 2014 en el marco de un proyecto de CONACYT, que es la encuesta sobre noviazgo, empoderamiento y salud sexual y reproductiva en adolescentes. Esta encuesta la levantamos, es representativa, las muestras es representativa para Morelos, para Puebla y para Jalisco. Los datos que voy a presentar aquí están centrados nada más en el caso de Morelos, ¿sí? Y se aplicó la encuesta tanto a varones como a mujeres, y la muestra específica de Morelos son 5.287 adolescentes. Se aplicó en estudiantes de preparatoria. Íbamos a las escuelas preparatorias públicas y privadas y ahí aplicamos la encuesta. Entonces, en esta encuesta, por eso de mi propio énfasis en que tenemos que ver no solo la violencia de las mujeres, también la de los varones, la que ejercen ellas, la que ejercen ellos. Entonces, en esta encuesta se mide violencia emocional, violencia física y violencia sexual, no está la violencia económica. En el caso de la violencia física se distingue entre la violencia que es letal y la violencia que no es letal, ¿ok? Y simplemente está en función de la gravedad de los actos, de su potencial de generar la muerte o no, ¿no? Por ejemplo, una cachetada difícilmente te va a llevar a la muerte, a menos que, no sé, puedo imaginarme ahorita que horas de cachetada te lleven a algo serio, ¿ok? Pero normalmente una cachetada o dos no tienen ese potencial letal que sí tienen otras expresiones de la violencia física, como el agredirte con un arma o tratarte de ahorcar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en esta encuesta se mide tanto la violencia recibida como la violencia ejercida por ellas y por ellos. Estas son las prevalencias que me voy a ir rápido de aquí. Miremos el cuadro nada más, resumen. Aquí esto es el resumen de la violencia emocional, física y sexual que hombres y mujeres adolescentes reciben y ejercen. El resumen de este cuadro podría ser, es difícil, ahorita lo vamos a ir tratando de masticar un poquito, pero las mujeres declaran recibir y ejercer más violencia emocional que los varones. Las mujeres declaran ejercer más violencia física que los varones, y los varones ejercen más violencia sexual que las mujeres. Entonces vámonos despacito a tratar de mirar estos datos, despacito. Estamos hablando de hombres y mujeres. Hombres es la barra que se ve como gris, aquí se ve beige, y las mujeres son la barra naranja. Entonces, en términos de violencia emocional, estamos viendo que la barra de las mujeres es un poquito más alta, reciben un poquito más de violencia emocional las mujeres que los varones. En términos de violencia física, los varones reciben un poquito más de violencia física que las mujeres, y la violencia sexual es exactamente la misma que reciben varones y mujeres aquí en Morelos, adolescentes. ¿Okay? Cuando vemos la otra cara, ejercida, violencia que se ejerce, estamos viendo que las mujeres declaran ejercer más violencia emocional que los varones, que las mujeres declaran ejercer bastante más violencia física que los varones, y las mujeres ejercen menos violencia sexual. Los varones estarían aquí sí ejerciendo más del doble, casi como el triple de violencia sexual que las mujeres adolescentes. ¿Por qué esto? Algunas explicaciones posibles para tratar de darle sentido. ¿Por qué estamos encontrando este mayor ejercicio de violencia ejercida sobre la pareja de las mujeres que de los varones? ¿Cómo encontramos sentido a esto? Bueno, hay una diferencia, yo tratando de darle sentido a estos datos, yo encuentro que hay un significado atribuido a la violencia distinto, ahorita lo vamos a ver, ya se me acabó el tiempo, entre la violencia que ellas ejercen y la violencia que ellos ejercen. En general, la violencia de las mujeres constituye una transgresión de los roles de género que no tienen el significado. Ese significado no lo tienen los hombres que ejercen violencia. La violencia que ejercen los hombres no transgrede lo que se espera tradicionalmente de los hombres, ¿ok? En sus roles tradicionales. Los roles tradicionales de la mujer sí son transgredidos cuando ellas ejercen violencia. Entonces, esto se traduce, esta es mi hipótesis, que las mujeres, hay una distinta lógica de reporte de la violencia que se ejerce.
Hay una mayor disposición de las mujeres a admitir la violencia que ellas ejercen, porque no puede pasar desapercibida esa violencia y eventualmente podrían hasta tender a sobreestimarla. Particularmente la violencia física rompe radicalmente con las normas y los estereotipos de género. Sus explicaciones sobre violencia ejercida. ¿Por qué dicen ellos que ejercen violencia? Porque estaban celosos, porque estaban furiosos, porque se enojaron. En términos de sentimientos exacerbados, son mayores las frecuencias para las mujeres. Estar furioso, la barra naranja son ellas, me hizo enojar. Esas serían las explicaciones de por qué ellas agredieron físicamente a su pareja. Pero la respuesta más frecuente para los dos sexos es porque estaba jugando, ¿okay? Y esto es una llamada de atención de la poca conciencia que hay de que esto constituye violencia y de la tendencia a restarle importancia a incluso las expresiones físicas de violencia. Cuando hablamos de cuando medimos la severidad de la violencia que ejercen ellas y ellos, encontramos que la severidad de la violencia emocional que ejercen las mujeres es mayor y la de la física también. Pero cuando agarramos esa violencia física y la separamos en violencia física no letal y violencia física letal, encontramos que la mayor parte de la violencia física que se ejerce en el noviazgo es no letal, tanto por ellas como por ellos. Pero la mayor parte de la violencia física que ejercen ellas es no letal, y en cambio cuando vemos la violencia física letal es un poquito mayor la prevalencia para los varones que para las mujeres. Tengo que correr, perdón, subestimé mi tiempo, pero estas son cómo valoran ellos el ejercicio, el haber recibido violencia en el noviazgo. Y entonces rápidamente lo que podemos ver, cuando hablamos de violencia emocional, tanto mujeres y hombres tienden a restarle importancia. Y aquí vemos que las barras más altas son la respuesta de ¿qué te pareció esa violencia física que recibiste? Pues sin importancia, ahí se concentra la mayor parte de la respuesta. Cuando vamos moviéndonos hacia violencia física va cambiando un poco, las mujeres tienden a darle mayor importancia y a dar mayor frecuentemente la respuesta de que fue muy grave o algo grave, pero todavía es muy importante la respuesta de que no tuvo importancia. Cuando hablamos de violencia sexual, ahí sí ya las mujeres están como muy conscientes y sí tienden a darle mucha importancia, a sentir que fue algo muy grave. La violencia sexual que recibieron son las barras moradas y se va disminuyendo, o sea, la más alta es la respuesta de que fue algo muy grave, algo grave, poco grave o sin importancia, y en cambio para los hombres todavía sigue, incluso la violencia sexual que reciben sigue siendo algo sin importancia. Consecuencias, me lo voy a saltar, nada más decir que en las consecuencias también se expresa esta mayor dimensionamiento de la violencia que se recibe por parte de las mujeres que por parte de los varones. En general, las mujeres se sienten más afectadas que ellos, tienden más a deprimirse, y en cambio ellos, o a decir que sintieron miedo de la pareja, y en cambio ellos siguen en estos altos porcentajes, también ellas, pero en menor medida, de decir que no tuvo ninguna consecuencia la violencia emocional, la violencia física, la violencia sexual, aunque a medida que nos movemos de lo emocional a lo sexual le dan un poco más de peso. ¿Okay? Consecuencias. En cuanto a las consecuencias, los datos para los 3 tipos de violencia examinados son consistentes en evidenciar mayor impacto de la violencia, tanto emocional como físico, para las mujeres. Las mujeres se enojan más, terminan en mayor medida como reacción a la violencia. En general, y frente a todos los tipos de violencia, los varones tienden más que las mujeres a restarle importancia. Y los factores asociados al riesgo de violencia son múltiples. Están desde lo que hay en el hogar, de las características de ellos, de las características de la relación. Algo que quería resaltar aquí. Yo calculé un índice de empoderamiento de los adolescentes y meto ese índice como un factor predictivo del riesgo de sufrir violencia, esto es violencia que reciben, violencia emocional, física y sexual. Y vemos que para las mujeres, cuadrito rosa o naranjita destacado. Esto, cuando dice más, es que ese factor tiende a incrementar el riesgo. Cuando dice menos, ese factor tiende a reducir el riesgo de recibir violencia. Y perdón que ahorita lo estoy pasando muy rápido, pero es importante destacar aquí que la presencia de violencia emocional cuando eran niños
es un factor importantísimo, más que la violencia física que recibe el niño. La violencia emocional es un factor clave en reproducirse luego en este riesgo de recibir violencia en el noviazgo. Y el cuadrito que está aquí destacado en un color distinto es porque estamos encontrando que para las mujeres adolescentes que tienen mayor nivel de empoderamiento, contrario a lo que esperaríamos, que tuvieran menor riesgo de recibir violencia física, están recibiendo mayor violencia física por parte de sus parejas cuando ellas están más empoderadas, y esto es algo que hay que examinar, que será en otro momento, en otra presentación, ¿sí? Y estos son los riesgos o los factores que se traducen en un mayor o menor riesgo de ejercer violencia en el noviazgo, y vemos que los adolescentes más empoderados tienen menor riesgo de ejercer tanto violencia emocional como violencia física. Esto era nada más recomendaciones por si había aquí algún adolescente, que no hay, creo, pero de todo modo, igual, cualquiera de nosotros está sujeto al riesgo de recibir violencia. Entonces, ¿qué puedo hacer? Primero, si yo recibo violencia, nunca es mi culpa. Haga yo lo que haga, haya quemado la cocina, haya olvidado al hijo en la escuela, nada justifica el ejercicio de violencia. Y si soy yo el violento, ¿qué puedo hacer? Tengo que reconocer que tengo un problema y tengo que buscar ayuda profesional, ¿sí? Es difícil salir de una situación de violencia, sí se requiere asistencia profesional. Y aquí había unos lugares o teléfonos que no quería dejar de presentar, como lugares donde podemos acudir. Aquí algo también importante es que tenemos un rol, no solamente como posible miembros de una pareja donde pudiera haber violencia, también tenemos un rol como ciudadanos comunes, que tenemos amigos, familiares, colegas, que podemos darnos cuenta que tienen un problema y no está bien mirar para el otro lado. Esto es parte de la responsabilidad que tenemos que asumir para erradicar el problema. No mirar al otro lado, ayudar a que busquen ayuda, ¿ok? Y estos son, aquí en Morelos, algunos de los lugares donde podemos acudir si sabemos o si estamos experimentando una relación de violencia, o si sabemos de alguien, tratar de que acuda a uno de estos lugares. Con esto termino. Muchas gracias.